Bien, entonces, como decíamos, vamos a analizar el esfuerzo axil en secciones de hormigón armado. Vamos a arrancar haciendo una serie de hipótesis y aclarando cuándo son válidas esa serie de hipótesis. Y lo que tiene de interesante esta hipótesis que vamos a analizar o que vamos a adoptar en el esfuerzo axil es que se repiten también en otros, cuando analicemos otros esfuerzos. Una primera consideración que vamos a tener es que cuando nosotros tenemos un elemento de hormigón solicitado con esfuerzo axil, ya sea de tracción o de compresión, eh, las secciones planas y normales al eje de nuestras barras van a permanecer planas y normales a la solicitación. A ver, voy a hacer, supongamos que tenemos una barra que se encuentra solicitado por algún esfuerzo axil, ¿sí? No importa, ya sea de tracción o de compresión, vamos a darle una solicitación P. Entonces, cualquier sección normal al, a la solicitación y al eje de la barra va a permanecer de luego de las deformaciones que sufra debido a esta solicitación, va a permanecer plana y normal a la solicitación. Nosotros estamos considerando secciones y elementos de hormigón armado. Por lo tanto, esa sección nosotros la podemos representar, por ejemplo, ya acá estoy haciendo un cortecito de la sección, y esa sección de hormigón se va a encontrar reforzada con armadura de refuerzo, ¿no? Con barras de acero. Este es un ejemplo. Cada uno de estos puntitos rojos representa una barra de refuerzo. Y la idea es para que se cumpla esta hipótesis eh, de eh, secciones que se mantienen planas, un requisito es que el centro de rigidez y el centro de resistencia de la sección sean coincidentes. Eso implica que la distribución de la armadura de refuerzo tiene que ser homogénea y simétrica. Si nosotros tuviéramos concentrada una mayor cantidad de armadura de refuerzo en una de las caras de esta sección, de esta sección de barra, entonces probablemente no coincidiría el centro de rigidez con el centro de resistencia de, de nuestra sección y por lo tanto dejarían de ser válidas las hipótesis esta de que las secciones se permanecen planas. Entonces ya tendríamos eh, si no se cumplen las hipótesis, ya dejaría de ser válido lo que estamos analizando eh, la clase de hoy. Entonces, esa característica que debe tener nuestra barra, ya sea cuando está solicitada compresión, la denominamos columna, cuando está solicitada tracción, la denominamos tensor. Entonces es que sean simétricas la distribución de armadura de refuerzo. Y la sección de hormigón obviamente también debería tener cierto grado de simetría. Insisto, lo principal es que el centro de rigidez y el centro de resistencia sean coincidentes con el eje de la barra, que es por donde se encuentra solicitada con esfuerzo axil la misma. Una segunda consideración es que debe existir una adherencia, o debe garantizarse una adherencia casi perfecta
Entre el acero y el hormigón, esa adherencia está garantizada por el nerburado de la armadura de refuerzo. Recuerden que en la clase pasada dijimos que eh, una de las características que tiene el hormigón armado es que para que el material sea considerado hormigón armado y puedan trabajar en forma solidaria ambos materiales, es que exista esa adherencia mecánica provista por el nerburado de la armadura de refuerzo. Entonces, esa adherencia entre el hormigón y el acero garantiza que también podamos considerar que las deformaciones tanto del acero y del hormigón sean similares, iguales, vamos a hacer la hipótesis de que son iguales, y por lo tanto, como está indicado acá, las deformaciones específicas del acero y del hormigón son iguales. Una aclaración en cuanto a la nomenclatura: el subíndice S hace referencia al acero de refuerzo y el subíndice C hace referencia al hormigón. Entonces, cualquier sección, vamos a usarla en el mismo color, cualquier sección que se encuentra reforzada, ¿no?, con la armadura de refuerzo. Imagínense que estoy estoy representando estas barras de acero que están acá. Bueno, todas estas armaduras de refuerzo, cuando se encuentran solicitadas, en este ejemplo, a compresión, tanto el acero y el hormigón se van a deformar, por lo tanto, nuestras secciones van a sufrir un acortamiento y la idea es que tanto ese acortamiento está relacionado con la longitud inicial de nuestras barras y el cociente entre los acortamientos y las longitudes iniciales de nuestras barras, ya sean columnas o tensores, eh, las definimos como deformación unitaria, deformación específica, y tanto en el acero como en el hormigón serán similares. Por lo tanto, los acortamientos o alargamientos eh, son los mismos tanto para el acero como para el hormigón. Sigamos analizando ahora el comportamiento de nuestros materiales, tanto acero como el hormigón, solicitados individualmente a tracción y a compresión, para después ver cómo los vamos a analizar en conjunto. Si nosotros tenemos una probeta de acero, ya sea que esté solicitada a tracción o a compresión, supongamos que la probeta es relativamente corta para que los efectos de segundo orden no sean importantes si es que la solicitamos a compresión, y la ensayamos, o sea, le introducimos carga a esa probeta de acero, ¿sí? Está acá. Entonces, vamos a observar que la relación entre las tensiones F y las deformaciones epsilon siguen en el acero de dureza natural, que es el acero que se utiliza normalmente en la ejecución de estructuras de hormigón armado. Sigue una, una evolución como se ve acá en la línea llena. Se observa un primer periodo o un primer tramo de evolución de la curva, que es casi, no es rigurosamente, pero casi, tiene un comportamiento lineal, en donde las tensiones F son proporcionales a las deformaciones epsilon, aproximadamente. Para una determinada deformación o una determinada tensión,
se observa que eh, las deformaciones se incrementan a tensión constante, lo que se considera como la fluencia del material, y posteriormente eh, hay un tramo de sobreendurecimiento del acero, o sea, se incrementan las tensiones y las deformaciones ya se incrementan en forma muy significativa, pudiendo llegar al orden, los épsilon, al 10 o 20%. ¿Sí? La evolución del acero de dureza natural, eh, ya la han visto ustedes en tecnología de los materiales. Bueno, si queremos adoptar una expresión analítica para describir el comportamiento del acero solicitado tanto a tracción como a compresión, podemos adoptar un diagrama bilineal, que corresponde a la línea punteada que vemos acá en el gráfico, en donde tenemos un primer tramo en donde las tensiones son proporcionales a las deformaciones, o sea, un tramo lineal. Entonces podemos definir las tensiones en el acero, Fs, cuando decíamos, las deformaciones son menores que la deformación de fluencia, entonces las tensiones serán también menores que la de fluencia, y las podemos, como son proporcionales, la constante de proporcionalidad la podemos denominar S, o conocido también como módulo de elasticidad del acero. Bueno, y el producto del módulo de elasticidad del acero por las deformaciones unitarias del acero nos darán las tensiones en el acero. Cuando el acero alcanza una deformación eh, igual a la de fluencia, que denominamos epsilon Y, en ese caso la tensión en el acero será igual a la tensión de fluencia, F sub Y, y a partir de ahí, para mayores deformaciones, vamos a suponer que las tensiones se mantienen constantes. Por ejemplo, en el acero de construcción, eh, las, eh, la tensión de fluencia es de 420 megapascales. En todos los aceros aproximadamente se puede estimar que el módulo de elasticidad, o esta constante de proporcionalidad entre tensiones y deformaciones previo a la fluencia, es de 200.000 megapascales. Este valor de 200.000 megapascales está propuesto en el reglamento CIRSOC, ahí indica el artículo, y por lo tanto, para una tensión de fluencia de 420 megapascales, y un módulo de elasticidad de 200.000 megapascales, fácilmente se puede calcular cuál es la deformación de fluencia, o sea, el cociente entre 200.000 megapascales, perdón, 420 megapascales y 200.000 megapascales, que es 2,1 por I. Valor que es interesante recordar porque lo vamos a utilizar eh, como referencia en muchos de nuestros cálculos. Y tengan en cuenta que en esta expresión simplificada que relaciona las tensiones y las deformaciones en el acero de construcción, fíjense que estamos despreciando el sobreendurecimiento del acero posterior a la fusión. Bueno, si ensayamos a compresión una probeta de hormigón, normalmente se puede observar que la evolución de la relación entre las tensiones y las deformaciones en el hormigón sigue una forma algo curva, como se puede ver acá en estos distintos ejemplos, en estas distintas curvas, eh, en donde, no sé, adoptando
eh, una curva cualquiera de estas. El pico de máxima tensión es lo que nosotros vamos a considerar como resistencia a compresión del hormigón. eh, Vamos a darle U. Esta sería la resistencia última o resistencia a compresión del hormigón, que se obtiene para también una determinada deformación del hormigón último. Acá en estas curvas, en forma cualitativa, se puede observar que los hormigones que tienen menor resistencia última, suelen admitir mayores deformaciones previo a la rotura que aquellos hormigones que tienen mayor resistencia. Los de mayor resistencia suelen ser más frágiles, o sea, rompen con menor deformación, y los de menor resistencia suelen ser algo más dúctiles, admiten mayores deformaciones eh, que los de mayor resistencia. Tengan presente que si bien, como ven acá no hay indicado unidades ni valores absolutos, pero desde el punto de vista cualitativo, tengan presente eso. Hormigones de menor resistencia son más dúctiles y los de mayor resistencia son más frágiles. Siempre cuando hablamos de ductilidad y fragilidad del hormigón, estamos hablando del hormigón simple, o sea, de una probeta de hormigón simple, sin ningún tipo de armadura de refuerzo, y le estamos indicando que la ductilidad y la fragilidad es referida a otras probetas de hormigón. Una característica que tienen estos ensayos es que son ensayos que tienen una duración corta, o sea, duran minutos, podríamos decir, y nosotros vamos a tener que considerar que el hormigón con el que vamos a analizar y diseñar nuestras columnas y tensores, normalmente está solicitado por cargas sostenidas en el tiempo, o sea, de larga duración, y el comportamiento del hormigón solicitado con cargas sostenidas en el tiempo suele diferir eh, del mismo hormigón solicitado con cargas de corta duración, o sea que pueden durar minutos, inclusive horas. Bueno, algunas consideraciones sobre el comportamiento del hormigón solicitado a compresión. En este caso, cuando hablábamos del acero, era indistinto si estaba solicitado a tracción o compresión. En el caso del hormigón, no. Es muy distinto el comportamiento del hormigón cuando está solicitado a tracción que cuando está solicitado a compresión. Como hoy vamos a hablar exclusivamente de elementos de hormigón armados solicitados a compresión, bueno, vamos a hacer algunas consideraciones sobre el hormigón simple solicitado a compresión. Podemos suponer que cuando las las tensiones en el hormigón no son muy grandes, fíjense, cuando la tensión en el hormigón es menor o igual que aproximadamente la mitad que la resistencia específica del hormigón, también se la puede considerar como un valor asociado con una resistencia característica, y en el orden del 50%, para ser más riguroso, cuando las tensiones del hormigón son menores o iguales que el 45% de la resistencia específica del hormigón, podemos suponer que el hormigón tiene un comportamiento elástico lineal, o sea que las tensiones son proporcionales a las deformaciones, y por lo tanto el módulo de elasticidad del hormigón se puede estimar a partir de la resistencia a compresión del hormigón, o sea de F'. Si bien se pueden realizar ensayos en el hormigón a efectos de estimar el módulo de elasticidad, insisto, cuando las tensiones del hormigón sean relativamente pequeñas, normalmente se suele referenciar ese módulo de elasticidad a la resistencia a compresión. Tengan presente, acá tienen
la expresión para calcular el módulo de elasticidad del hormigón en su periodo elástico lineal, en donde F'C obviamente lo tendrán que expresar en megapascales para que los megapascales multiplicados por megapascales les van megapascales al cuadrado y cuando aplican la raíz cuadrada tendrán un resultado en megapascales. Les aviso, en el reglamento no está indicado este megapascales, pero les indican que el resultado del módulo de elasticidad les va a dar en megapascales. A ver. Por ejemplo, si tenemos un hormigón de calidad H25, sabemos que el hormigón de calidad H25 tiene una resistencia especificada a compresión de 25 megapascales. Por lo tanto, el módulo de elasticidad en el hormigón H25 será igual a 4700 raíz cuadrada de F'C. F'C son 25 megapascales por megapascales. Así se lee esta expresión. O sea que nos queda 4700, la raíz cuadrada de 25 es 5, y megapascales por megapascales son megapascales al cuadrado, y aplicada la raíz cuadrada nos queda megapascal. O sea que el módulo de elasticidad del hormigón H25 son, si no recuerdo mal, 23.500 megapascales. Insisto, esto es válido siempre y cuando las tensiones en nuestro hormigón H25 sean menores o iguales que el 45% de F'C, o sea, 45% de 25 megapascales, y esto era, creo que era 13, algo así, 25 por 0,45 son 11,25 megapascales. ¿Está bien? Entonces, es válido este módulo de elasticidad siempre y cuando las tensiones en el hormigón estén por debajo de estos 11,25 megapascales. Por encima, digamos, supongamos que estamos vamos a estar en esta zona, o sea, cuando las tensiones sean menores que 0,45 F'C, podemos suponer aproximadamente que esta evolución de la curva tensión-deformación es aproximadamente lineal. Si consideramos tensiones mayores, bueno, entonces esta recta va a continuar y cada vez nos estaremos apartando un poco más de la curva real tensión-deformación si es que consideramos esta recta. Bien, ahora vamos a hablar hasta ahora vimos tres hipótesis, repasando, voy para atrás. La primera era sobre cómo eran las deformaciones unitarias o deformaciones específicas tanto del acero y del hormigón solicitado de esfuerzo axil. Vimos que las deformaciones eran iguales, tanto en el acero y en el hormigón, siempre que eh, eh, se, se comprobaran ciertas cuestiones, ¿no? Que las secciones se mantengan planas, coincidencia del centro de rigidez y centro de resistencia, y que haya una adherencia perfecta entre el acero y el hormigón. Esa era
primera hipótesis. La segunda era sobre una simplificación que consideramos en la relación entre las tensiones en el y deformaciones en el acero. Y la tercera era sobre cómo es el comportamiento del hormigón solicitado a compresión. Bueno, acá en este caso en el periodo elástico lineal, o sea, si las tensiones eh, en el hormigón eran menores que el 45% de la resistencia especificada.